buenas tardes a todos ustedes. Pues ya tuvimos la intervención del compañero Jorge, que nos dio una introducción a lo que fue aquel movimiento, pues al mismo tiempo muy trágico y muy maravilloso que fue el movimiento del 68. Y bueno, yo preparé algún material sobre el asunto del 68. Realmente yo lo que quería era pues comentarles mis experiencias alrededor de lo que sucedió en el movimiento del 68, también lo que viví en el movimiento del 71 y al mismo tiempo mostrarles algunos materiales que yo tenía por ahí guardados de todos los volantes, aquellos que por miles se repartían en el 68. Yo me quedé con algunas cosas, pues que saqué fotografías del internet y revistas que tenía yo guardadas también de aquella época, pero son materiales que, bueno, algunos de ustedes habrán visto, pero hay otros que seguramente les cansará. En los años 60, como ya nos expresaba el compañero, pues fueron unos años pues muy convulsos. En realidad, yo soy historiador y en el siglo XX podemos ver que, voy a pararme, podemos ver que el régimen priista, después del régimen de Cárdenas, se fue consolidando sobre todo a través de un sistema bastante corporativo, aquella cosa del sector obrero, sector campesino, fue consolidando al PRI y al PRI gobierno, y en los años 60 parecía un régimen verdaderamente muy sólido, muy consolidado, muy casi impenetrable, y luego con la situación que se dio con la entrada de Díaz Ordaz en el poder, realmente Díaz Ordaz era una persona muy intransigente, muy intolerante, y entonces dio pie a esta serie de represiones que ya comentaba el compañero Jorge. En los años 60, bueno, en el año 59 se vivió el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces aquellos que estaban inconformes, aquellos que estábamos de alguna manera inconformes con este asunto del priismo y de la represión y del mal gobierno, pues se vieron como un elemento pues de esperanza, ¿no? Sí es posible ganar aún en contra del imperio que tenemos aquí junto. Cuba hizo su revolución, nosotros también podemos hacer una revolución, y fue una de las expectativas, de las grandes expectativas que se abrían por aquella época. Estaba también el asunto de la guerra de Vietnam. Estoy entre algunos elementos de lo que vivíamos en aquel entonces. Yo para entonces era verdaderamente un muchacho muy pequeño. Yo nací en el 54, yo tenía 10, 12 años cuando estoy hablando de cuando inicia se entra a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y se vuelve aquello unas masacres tremendas, y fue una razón por la cual hubo movimientos muy fuertes en los Estados Unidos, en Europa. El mismo movimiento del 68 en Francia, uno de sus elementos de protesta era justamente pues la protesta por esa cuestión, ¿no? Y en América Latina, desde luego, teníamos, después de la Revolución Cubana, la situación de que el Che Guevara, que había sido gran funcionario del gobierno revolucionario en Cuba, pues se fue de Cuba, y él era, como ustedes sabrán, era argentino, se unió a los revolucionarios cubanos, fue a Cuba, hicieron la revolución, se hizo ministro, incluso fue a las Naciones Unidas en un discurso muy importante que tuvo allá, y después se cansó de esa vida y dijo: no, momento, yo lo que me interesa es hacer la revolución. Entonces el Che Guevara se convierte en un ícono verdaderamente increíble, porque había renunciado a esa nueva revolución, a esa vida cómoda de ministro, para irse a hacer la revolución auténtica, la revolución de América Latina, según él concebía. Entonces la muerte del Che Guevara en Bolivia
fue un momento muy importante en el 67, el cual yo vivía en un ambiente de mucha excitación, porque si bien es cierto que mis padres pues no participaban en cuestiones políticas, sí tenían mucho interés en esos temas y estaban muy bien informados, y entonces de alguna manera nos incorporaban a nosotros, a los hijos, al ambiente que estaba viviendo. En el 68, como les digo, y ya comentó el compañero, se vivieron movimientos estudiantiles a lo largo de todo el mundo, en particular el Mayo de París es uno de los movimientos más importantes, pero como ya también comentó el compañero, hubo movimientos en la República Alemana, en Suiza, en España, en México, Argentina, Uruguay, etcétera, en los mismos Estados Unidos por protestar por la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Entonces era una época de mucha efervescencia. Entonces yo voy a presentar algunos materiales de lo que fue el movimiento del 68 desde su inicio y cómo se fue desarrollando como una manera informativa. Si bien es cierto que nosotros transmitamos nuestras emociones, también es cierto que es importante que ubiquemos esas emociones en los acontecimientos que sucedieron, ¿no? Como ya comentó el compañero, el 22 de julio del 68 hubo un enfrentamiento entre grupos estudiantiles, pero a propósito de una cuestión totalmente que no tenía nada que ver con un asunto político, un asunto como ya comentó el compañero, de un asunto de un partido de fútbol americano, etcétera. Y después de una represión que fue totalmente absurda de esa manifestación, vino también la represión de la misma protesta que se armó alrededor de eso, y de una manifestación que se había armado alrededor del 26 de julio como celebración de la Revolución Cubana. Las primeras manifestaciones fueron las del 29 de julio. Los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3, y después vino el asunto de que el ejército tomó esas instalaciones, y para poder tomarlas llevó al ejército a la puerta de la Prepa 1 y aventó un bazucazo que derribó la puerta y dejó muchos heridos. El rector Barros Sierra, el 1 de agosto, encabezó una marcha de protesta. Es uno de los momentos en los cuales un funcionario realmente asume un papel, pues, de cierta dignidad, en el cual encabeza un movimiento, ve la justeza de las demandas del movimiento y encabeza el movimiento, sobre todo en relación a la represión, en relación a los presos que ya se habían tomado y a la destitución de los jefes policíacos, que ya era una necesidad, ¿no? Entonces las demandas estudiantiles que se empiezan a armar, a partir de entonces se forma el comité de huelga, y las demandas estudiantiles son muy claras: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que hablaba de la disolución social. Por esa razón se condenaba a los estudiantes porque estaban en disolución social. Era un concepto totalmente abstracto y que se prestaba a una serie de tropelías. También se pedía la desaparición de los cuerpos de ganaderos, la destitución de los jefes policíacos, la indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, y el deslizamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. En realidad el movimiento estudiantil no fue recibido bien por todas las fuerzas, incluso las que se decían progresistas. Hubo realmente mucha confusión. ¿Por qué? Por ejemplo, los movimientos, el Partido Comunista, otros movimientos decían, bueno, pues es que nosotros estamos promoviendo la revolución de los obreros, de los campesinos, de las masas populares. Los estudiantes como que no tienen mucho que ver aquí.
y entonces no apoyaron desde el principio decididamente ese movimiento. Hubo confusión también entre la prensa. Era una revista que se llamó en ese entonces, porque tengo ahí los ejemplares de la revista, y es muy curioso cómo pasa de ser una revista un poco de opinión política, un poco de variedades, incluso tenía una sección así como de ¿cómo se llama?, de revista de caballeros y cosas por el estilo. Y de un momento a otro, cuando viene el movimiento, en la misma revista se da cuenta, el mismo director y sus integrantes son reprimidos por parte de la policía, y eso los hace tomar un vuelco en ese momento. Y vamos a ver ahorita cómo el material que va sacando la misma revista, porque pues va cambiando completamente de carácter y se vuelve una revista de apoyo decidido, en primer lugar a los movimientos estudiantiles, y después incluso a los movimientos guerrilleros. Las grandes manifestaciones del 68 son la del 13 de agosto, desde el Museo de Antropología al Zócalo se calculan unas 150,000 personas. El 27 de agosto, unos 300,000 participantes, y los estudiantes que permanecieron ahí en el Zócalo izaron una bandera rojinegra media asta. Eso dio pie a que el gobierno dijera: es que tenemos que desagraviar la bandera. Mandaron tanques para sacar a los estudiantes, y después hicieron toda una ceremonia falsa para subir una bandera, y eso llamaron el desagravio de la bandera, que hicieron mucha alaraca a los funcionarios mexicanos. El 13 de septiembre, ya con la represión que se habían tenido en el Zócalo, la entrada de los tanques y demás, entonces se organizó una llamada Marcha del Silencio, que fue una de las más impresionantes. Yo recuerdo que mis padres me llevaron, yo, como les decía, tenía yo 14 años, estaba en secundaria, pero me llevaron a ver la manifestación, y era una manifestación gigante, enorme, nunca se había visto en México cosa parecida, y más impresionante, después de haber visto las manifestaciones previas, de mucho ruido, de mucha ¿cómo se llama?, griterío, consignas y demás, que eran pues las primeras en muchísimos años. Después ver la manifestación del silencio, en la cual iban todos callados y tapados en la boca, y simplemente llevando mantas, y ustedes habrán visto alguna manifestación que se ha hecho recientemente, pero aquella era impresionante, porque no había ruido alguno, ¿no? No sé si el compañero se acuerda de aquello. El 18 de septiembre el ejército entró a la ciudad universitaria. Los soldados desalojaron de las instalaciones universitarias a los estudiantes y padres de familia que celebraban una asamblea en la Escuela de Economía, y entonces maestros, funcionarios y empleados fueron desalojados, y muchos de ellos fueron encarcelados. Aquí unas fotos de los estudiantes indefensos, cómo son detenidos por el ejército, y cómo decían que habían encontrado armas adentro de la universidad, cosa totalmente falsa, desde luego. Y entonces a los estudiantes inermes y sin ninguna protección los llevaban detenidos de esta manera. El 27 de septiembre se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, y se llamó a un mitin nuevo el día 2 de octubre. El fatídico 2 de octubre, que desde luego no olvidaremos nunca, se reunieron varios miles de estudiantes para la realización de un mitin en demanda de mayor libertad de expresión a unos días de la celebración de las Olimpiadas. Es muy importante esto. Era el momento, y veíamos cómo
crecía el movimiento estudiantil, cada vez se iba el incremento, cada vez las manifestaciones eran más fuertes, la gente estaba más decidida, estaba más enojada con el asunto de la represión, de la actitud del presidente, el cinismo con que el presidente dio su mensaje del 1 de septiembre, su informe anual, etcétera, etcétera. Una cosa pues sin incremento muy importante, y al mismo tiempo faltaban unos cuantos días para la celebración de las Olimpiadas, que era el evento pues mayúsculo obviamente para Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se iba a lucir perfectamente con ese evento, y entonces necesitaba que hubiera tranquilidad. Pero parecía que no entendían que cada vez que reprimían a los estudiantes, pues la intranquilidad crecía, y crecía de manera exponencial. Entonces, desde luego, pues ya no les quedó más que... se sabe ahora, en aquel momento yo recuerdo haber visto las fotografías en el Excelsior, en el Universal, en algunos periódicos que se dignaron sacar las fotografías, pero ahora se sabe que desde la entrada a la Plaza de las Tres Culturas había apostados una serie de francotiradores en los alrededores, y estaban listos para hacer fuego en el momento en que se les indicara. Estaba, desde luego, el ejército rodeaba la plaza con tanquetas y expresamente aparato represivo, pero estaba también el Batallón Olimpia, que ya refirió el compañero, y ese Batallón Olimpia se dedicó especialmente a capturar a los dirigentes. Entonces subieron los del Batallón Olimpia hacia el edificio Chihuahua, donde estaban hablando los dirigentes. Ahí en ese momento lanzaron las bengalas desde un helicóptero, indicativo de que era una situación de guerra, y se empezaron a oír disparos. Desde luego los estudiantes pues estaban totalmente desarmados, había señoras, había niños, había gente del pueblo que estaba escuchando los mensajes de los estudiantes, y sin ninguna piedad los francotiradores empezaron a disparar. El Batallón Olimpia también disparaba hacia abajo. Dicen unos testimonios de los mismos dirigentes que llega el Batallón Olimpia, los aprende en el balcón donde estaban, y empiezan a disparar hacia la gente desde arriba. Obviamente, al disparar hacia abajo, no solo hirieron a los estudiantes, también a los soldados. Entonces los soldados nos están disparando, y entonces empezaron a disparar. Entonces se volvió una cosa espantosa, horrible. Aquí unas fotos del ejército, ahí ya rodeando la Plaza de las Tres Culturas, el ejército ya en condiciones de estar disparando desde abajo hacia arriba, y de cómo se escondió la gente, pues en donde pudo, ¿no? Saben que ahí está la zona arqueológica, pues la gente se metía entre los monumentos, ¿no? Pues a tratar de protegerse de esa balacera indiscriminada, en donde había balazos hacia todos lados y nadie sabía bien a bien quién disparaba y por qué. Yo me acuerdo de una foto que me impresionó mucho, de los zapatos que después de cuando desalojaron la plaza, había muchos zapatos, sobre todo de mujer, porque pues en la corredera pues no se va uno sobre todo las mujeres, no, pues los tacones, ¿no? Entonces montones de tacones, zapatos por acá y por allá, porque pues habían salido en la desesperación. Terrible, ¿no? Aquí unas fotos de los detenidos, de la manera tan vil como los trataron. Pues bueno, inevitable, disculpen, los muertos. Hay más fotos de muertos, aquí nomás puse estas dos. ¿Cuántos fueron? Se dice que fueron más de 300, nadie sabe a ciencia cierta.
capturaron mucha gente, la llevaron al campo militar número 1, apilaron cadáveres en las ambulancias, se los llevaron, se dice que los quemaron, alguien dice que los tiraron desde helicópteros, pues no sabemos. Se dice que entre 150 y 300 muertos. Y venían las Olimpiadas. Las Olimpiadas fueron un acto, pues, deportivo, atractivo, interesante, pero lamentable en esta circunstancia de que 10 días antes había ocurrido esa enorme matanza. Estaba muy impactado por esa situación de que había habido esta represión tan terrible, y después de la represión un silencio, nadie hablaba de nada, parecía que ya se había acabado del mundo, y de repente las Olimpiadas, ¿no? Y Díaz Ordaz yendo a inaugurar las Olimpiadas, y realmente terrible, las Olimpiadas teñidas de sangre. Después de las Olimpiadas todavía el Consejo Nacional de Huelga, estos no se van a ver, pues son unos volantes que tengo yo por ahí del Consejo Nacional de Huelga. Después del 2 de octubre se intentó el Consejo Nacional de Huelga continuar con la huelga y continuar con el movimiento. Realmente le fue imposible. Aquí, bueno, tenemos este volante que, pues, por desgracia no se ve. Es un volante muy interesante. Les voy a leer un par de partes. Es el Consejo Nacional de Huelga el que dirige a la población en general. Y dice así, nada más 2 párrafos, pues es muy largo. A ti y a todos, compañero, ¿qué no sientes helársete la médula de todos tus huesos por las vidas truncadas en lo mejor de su existencia? ¿Por qué no relampagueas en tu rostro esa angustia tan singular que aprisiona los corazones de tantos compañeros nuestros? No temas a la monstruosa represión múltiple. Tú bien sabes que tu causa es noble, pura y justa. Lucha pues, cada día con mayor entusiasmo, y yo te aseguro que sentirás la satisfacción del deber cumplido. Porque ¿por qué los que legislan y por qué los que ordenan no se dignan a hacer un estudio de la forma de dar solución a los problemas que avanzan inexorablemente? ¿Por qué les falta capacidad? Respuesta, porque les falta capacidad para dar solución a las demandas del pueblo, porque son una turba de parásitos cuya vida se une al erario de la nación. Debemos arrancarles la máscara, que dejen ya de nutrirse con el jugo ajeno, con el jugo del pueblo. Estamos caminando hacia el futuro, y el futuro necesita de técnica, necesita de cultura, necesita de alta conciencia revolucionaria, hasta la victoria siempre. Un bonito, realmente me gustó mucho ese, ¿cómo se llama? Este volante, que no llamaba nada, simplemente mostraba de una manera bastante literaria el dolor por un lado y la necesidad de continuar la lucha, ¿no? La revista Porque en diciembre de 1968 publicó, ya transformada prácticamente en un instrumento, pues, de la misma lucha, prácticamente, publicó un editorial gráfico que se llamaba La Constitución ha muerto. Entonces hay unas fotografías aquí que les quería mostrar, cómo las tanquetas estaban, como decía el compañero, ocupando muchos lugares de la ciudad. Había soldados, policías, en todos lados. Había, pues se les veía uniformados, ¿cómo se llama?, con sus cascos y demás, en las calles de toda la ciudad.
Y esta última foto me gusta mucho, esta foto donde se ven las tanquetas alineadas. Esas tanquetas alineadas, ¿sabes dónde están? Están aquí en el tramo que va desde el Centro Cultural Universitario hasta CEU. Es ese tramo. Y ese día yo pasé con mi hermano, iba manejando mi hermano, y veíamos, desde que nos empezamos a acercar, íbamos por CEU, por ahí por la rectoría, y veíamos como unos vehículos raros. Pues, ¿qué serán esos vehículos? ¿Será un tráiler? ¿Qué será? Y a medida que nos acercamos quedamos pasmados, porque eran las tanquetas, pero una cantidad de tanquetas impresionante que iba desde la salida de la zona central de CEU hasta lo que es ahora la zona del Centro Cultural Universitario. La expresión gráfica del movimiento 68, hubo mucha. Aquí solo dos ejemplos, esta que es bastante conocido, y esta que me encontré, un volante, que es interesante porque desde luego muestra la represión, muestra a un hombre armado, pero muestra también las cabezas de la serpiente. Las cabezas de la serpiente, ¿quién tiene la cabeza de la serpiente? Dice la prensa y la televisión. Desde entonces estamos luchando con ese fenómeno, la prensa y la televisión. Bueno, con todo lo que implica, el movimiento terminó. Del 68, el día 4 de diciembre habían regresado a clases la mayoría de todos los estudiantes, se había terminado la huelga, el movimiento se había apagado y la represión había sido tan grande que no permitía que siguiera adelante el movimiento. El 10 de junio de 1971, casi 3 años después, yo ya era estudiante de la preparatoria 8, asistí a esa manifestación y entonces me tocó presenciar uno de los actos de represión más vergonzosos y brutales. Esa manifestación se organizó alrededor de la nueva ley orgánica impuesta a la Universidad Nacional, a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se quiso imponer ahí una nueva ley orgánica y se quiso imponer a un rector que era coronel. Desde luego los estudiantes protestaron, al final el gobernador desistió, el gobernador de Nuevo León, 2 días antes de la marcha, ya despidió al mismo que acababa de nombrar, pero quedaba el asunto de la ley orgánica como una demanda. Se discutió mucho si se suspendía la manifestación, porque se sabía del peligro de las fuerzas que habían estado organizándose en contra de los estudiantes, especialmente los llamados halcones. Era un grupo paramilitar que organizó el gobierno del departamento del Distrito Federal, que entonces se dependía directamente de la presidencia. Entonces, en aquel entonces, los organizadores fueron advertidos de que no tenían permiso para realizar esa marcha, y a pesar de lo cual, y después de muchas discusiones, se decidió realizarla. Esa marcha, aquí algunas fotos de cómo llegan los halcones. Los halcones llegaron en camiones del departamento del Distrito Federal. Se decía que eran, cuando llegaron ahí, el argumento es que eran estudiantes que eran disidentes del movimiento y se habían peleado con los otros estudiantes, pero eso era totalmente falso. Era un grupo que llegó en los camiones del departamento del Distrito Federal y directamente empezó a actuar. El compañero se acordará que en la manifestación aquella, salimos del casco de Santo Tomás y abordamos por la llamada, ¿cómo se llama? Avenida de los Maestros. La manifestación fue detenida una vez, detenida otra vez, finalmente se le permitió llegar hasta San Cosme. Pero ahí la manifestación, les puse el mapa no, y casi no se ve, qué lástima.
Es que es interesante porque al bloquear la manifestación en San Cosme, la manifestación queda encerrada completamente en esa calle de la Avenida de los Maestros. De tal manera que es como una especie de pues de emboscada. A ver. Por el lado derecho teníamos la enorme barda de la Normal de Maestros. Y por el lado izquierdo teníamos varias bocacalles, 3 bocacalles concretamente. Entonces cuando ya iba yo pasando a la altura de la calle que se llama Alzate, sería como esa de aquí que ahora es un eje vial. Estábamos encerrados aquí, miren, aquí en esta zona. Cuando iba a la altura de Alzate, se dejó venir desde... Yo estando parado en este punto, pude ver cómo desde la calle lateral dejaron venir los halcones. Venían con pancartas del Che Guevara, venían gritando Che Guevara. Entonces, desde luego, yo era de veras un imberbe ahí porque no iba solo, cosa que nunca hagan, por favor, nunca vayan a una manifestación solos. Yo estaba buscando unos compañeros de mi hermano y pues no los encontraba, entonces estaba prácticamente solo ahí y veía venir los halcones así y los veo y digo, ay, pues vienen a unirse a la manifestación, y gritan todos los demás, no, son halcones, y se abre la manifestación así en dos, ¿no? Para alejarse de la bocacalle. Entonces salimos corriendo y en la siguiente bocacalle, esta de acá, había un grupo de ganaderos. O sea, era una coordinación perfecta entre los halcones que venían a agredirnos y los ganaderos que estaban apostados y no nos dejaban salir. O sea, ya no digamos que nos agredían, simplemente no nos dejaban salir de la agresión que nos venían a hacer. Entonces, fue impresionante ver cómo la manifestación se desvanecía en los edificios, ¿no? Nos metimos a los edificios que estaban ahí, sobre todo del lado de que no era de la Normal de Maestros. La Normal del Maestros, como les decía, una barda muy larga en un tramo, una reja muy alta también en otro, y sin embargo muchos se saltaron la barda de la Normal. Y bueno, pues ahí nos encajonaron. Y ahí venían los halcones con palos de kendo, ¿no? A agredirnos. Y pues después sacaron las armas. No solamente eran armas, palos de kendo, que todos traían palos de kendo, pero muchos traían también armas y metralletas. Nos metimos al edificio, a los edificios, le digo, a las vecindades que estaban ahí. Ahí estuvimos esperando varias horas y bueno, a mí me tocó esa suerte de estar en esa situación y oyendo las metralletas, ¿no? Que eran metralletas constantes durante varias horas. Cuando entramos, no sé exactamente qué hora sería, como a las 6 de la tarde, por ahí así, ¿no? Cuando empezó la agresión. Pero yo me fui de ahí más de las 9, 10 de la noche, como 4 horas de estar encerrados sin saber qué hacer. Yo escuchando, ¿no? Afortunadamente no me tocó. Pero disparaban a discreción. Vean esta secuencia que publicó la revista Por qué, que es muy interesante, cómo uno de los halcones agarra y viene a la reja. Como les decía, muchos se habían saltado la reja y desde la reja venadea. Pues aquí él no va a distinguir a nadie, ahí va al que sea, al que esté adelante, ¿no? Después se regresa, ya risa, se regresa con el arma. Todavía le da tiempo de ver a otros y ya retirado un poco en la esquina, vuelve con su arma y vuelve a disparar. Digamos, qué testimonio más claro
de la represión totalmente coordinada. Ahí ven a ustedes, en esta foto justamente están adentro de un estacionamiento que había ahí cerca, pues los muchachos refugiados ahí entre los coches, mientras los halcones están allá afuera. Esta, pues así, exactamente en esa condición estaba yo, por eso se lo puse ahí. Entonces, se sabe de 44 muertos, según los registros que se ha registrado el nombre de las personas, un sinnúmero de heridos. Las autoridades, desde luego, dejaron desde el principio la intervención de los halcones en colusión con los cuerpos policíacos. El presidente Echeverría destituyó a Alfonso Martínez Domínguez, jefe regente del Departamento del Distrito Federal, y al jefe de la policía. Pero como en muchas ocasiones ofreció una investigación a fondo, caiga quien caiga. ¿Cuántas veces hemos oído eso, compañero? Caiga quien caiga y hasta sus últimas consecuencias. Y nada. Nunca lo supimos. Algunos se confundieron, hay que decirlo. Carlos Fuentes, entre ellos, creía que las fuerzas de derecho habían maniobrado para poner a prueba al presidente y habían promovido ellos la represión. También Octavio Paz, que había renunciado a ser embajador de la India en el 68 por la represión del 2 de octubre, en este caso también estaba en la idea de que podría ser una conjura, una manipulación de la derecha, que querían hacer ver mal a Echeverría, y que entonces que a lo mejor lo que había pasado es que había algunos cuerpos, algunos funcionarios que se habían puesto de acuerdo para hacer quedar mal al presidente, etcétera. Es una cosa totalmente absurda, que los del movimiento pues desde luego nunca nos tragamos, ¿no? Pero sí se decía en aquella época esta idea. La mayor parte de los estudiantes, desde luego, pues no dudó. Estos son unos volantes que me encontré por ahí, ¿no? Que igualaban, desde luego, el movimiento del 68 y el movimiento del 71, y la represión del 68 y la represión del 71. Siguieron en pie las demandas. Libertades democráticas, la principal demanda, desde luego, libertad de los presos políticos y pues mayor acceso a los medios de comunicación, otra vez. Entonces me encontré también este volante, que bueno, aquí no se va a ver muy bien, pero al final, en esta parte de acá, es un volante de septiembre del 1971, del Comité de Lucha de Derecho, por cierto, cosa rara, pero el Comité de Lucha de Derecho ahí, y dice este volante: nuestro deber como estudiantes es fundirnos con los obreros y organizar la resistencia contra la dictadura. Entonces esto nos habla de lo que el compañero nos planteaba, y que realmente se planteó después desde el movimiento del 68, y sobre todo en la ratificación de que el régimen era un régimen totalmente represor. Y entonces, ¿cuáles eran las alternativas? Se habló de seguir la lucha estudiantil, desde luego, eso es una alternativa y eso es válida. También entregarse a la lucha partidista. Algunos grupos creyeron que era necesario tomar una lucha partidista, y entonces se incorporaron al Partido Comunista, al Partido Socialista, por Partido Popular Socialista, algunos incluso todavía creyendo en aquellas demandas lombardistas de los años 50 y 60, y desde luego alegarse a luchas campesinas, obreras y populares. Pero también sucedió que muchos se radicalizaron. Ante la falta de alternativas, surgió una fuerza de la guerrilla. Entonces, desde luego, el movimiento guerrillero en Guerrero es incluso anterior al movimiento 68,
los maestros de Guerrero, Genaro Vázquez entre ellos, pues se había ya radicalizado desde anteriormente, pero pues el movimiento del 71, después de la represión del 68, del 71, pues hubo una mayor razón por la cual incorporarse o sumarse a esos movimientos pues ya muy radicalizados. En el año 72 tenemos pues esta expresión, la muerte ya de Genaro Vázquez en el 72. Tenemos también siguiendo su lucha Lucio Cabañas y otros grupos, entre los otros que podríamos mencionar del Partido de los Pobres, que era el partido de Lucio Cabañas, la Liga Comunista 23 de septiembre, que también tenía su antecedente previo al 68, uno llamado Movimiento de Acción Revolucionaria, el Frente Estudiantil Revolucionario, las Fuerzas de Liberación Nacional, las FRAPs, entre otros movimientos guerrilleros, porque como eran clandestinos, pues algunos ni siquiera nos enteramos de su existencia, ¿no? Hubo claramente una desazón, sobre todo después de la represión del 68, mucho, pero desde luego yo lo sentí mucho más después del 71, cuando me tocó vivir la experiencia de aquella represión y aquella matanza. Entre otras personas que con las que yo conviví con una compañera, una amiga, que era hija de un amigo de mi padre, Carlos Prieto, y ella pues decidió irse a la guerrilla, ¿no? Entonces ella formaba parte de las fuerzas, ¿cómo se llamaban? Las Fuerzas de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional sufrieron una represión en Nepantla en el 74, ahí murió Denis, y entonces les quería mostrar la carta que escribió Denis cuando dejó a su familia y se fue a la guerrilla. Ella se llamaba Denis Prieto Stock, su madre era Evelyn Stock, era norteamericana, el padre mexicano, ella norteamericana, y por eso les escribe así, Mom and Dad and Ayari, porque ellos hablaban entre ellos inglés. Saben por qué me voy, así que no llenaré hojas tratando de explicárselos. Tampoco crean que tomo esto como una aventura novelesca. Estoy consciente de su gravedad y sé también que una vez adentro no hay paso atrás. No sé cómo describir lo que siento al irme. Es entre felicidad, ganas locas y un poco de pena por dejarlos a ustedes. Pase lo que pase, nuestro objetivo final vale mucho más que los sacrificios que pueda costar. Les quiero más que nunca y les escribiré tan seguido como pueda. Denis, octubre del 73. Ella apenas, pues, era una muchachita, como ella era hija de una estadounidense, era muy blanca, muy delgada, muy frágil, con unos lentes de botella, ¿no? Y a pesar de sus limitaciones físicas, ella decidió pues lanzarse a la guerrilla. En menos de un año terminó. Finalmente, un poco coincidiendo desde luego con lo que dice el compañero para la actualidad, pero ¿qué es eso que nos dejan los movimientos estos del 68 y estos del 71? Un amigo mío que se llama Francisco Pérez Arce escribió un libro sobre ese tema y bueno, tomé prestadas algunas de sus conclusiones y dice, bueno, ¿cuál es la trascendencia de ese movimiento? Se convirtió en una experiencia generacional, dice Francisco Pérez Arce. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue una experiencia de una sola persona, sino fue un conjunto de personas, pero no fue un núcleo pequeño o un núcleo muy localizado.
digamos, como en el caso de Rubén Jaramillo, era un movimiento popular desde luego, pero fue su familia la que reprimieron y quedó como un acontecimiento un poco local, ¿no? Pero en el caso del movimiento del 68, que no solo tuvo repercusiones en el Distrito Federal, sino en muchas ciudades del país, entonces, pues la experiencia fue generacional y vivimos tanto la efervescencia del movimiento, la necesidad de las libertades democráticas y de todas las demandas de entonces, como el hecho de la experiencia de haber luchado por ellas y de manera colectiva. Los intelectuales que pues forman una capa que tiene mucha influencia en los medios de comunicación, en la cultura y en eso, apoyaron los movimientos, casi todos, no todos y no en todo el momento como vimos hace rato, pero sí apoyaron el movimiento en general y condenaron al gobierno. Muchos activistas, como ya dijimos, se incorporaron a los movimientos sociales, campesino, sindical, urbano popular y hasta el guerrillero. Otro elemento es que representó una irrupción de la juventud en la vida pública, como la del 132 ahora. Por eso es tan importante esta irrupción, esta nueva irrupción, y por eso liga este hecho con lo que se vivió en aquellos años y lo que se está viviendo ahora. Fue una derrota moral del régimen, pero sobre todo demostró el verdadero carácter del gobierno priista. Después de que en los años 60 el gobierno priista había alcanzado un nivel de consenso verdaderamente impresionante en cuanto a que ellos eran los que detentaban el gobierno. Las elecciones, ustedes no lo vivieron, los muchachos sobre todo, pero las elecciones en aquel entonces eran el 97% a favor del PRI. Y no solo porque se manipularon las elecciones, que eso sí se manipulaban a lo bestia, pero no solo por eso, sino porque también mucha gente creía que ese podía ser la alternativa de gobierno. Y entonces eso, el movimiento de 68 estableció, digamos, una derrota moral del régimen. Ya no era un régimen adecuado, pero no era un régimen adecuado el gobierno, sobre todo priista. Y entonces ahora, que después de 40 años, como dice el compañero, vemos que regresa el PRI, Dios mío, es un atentado contra toda nuestra vida, ¿no? Porque tanto trabajo dio que sacar al PRI, bueno, que ni tan lo sacamos, pero bueno, ahí medio salió. Ahora regresa el PRI, se consolida de alguna manera el PRI, ahora va a gobernar el PRI sobre la base de unas supuestas elecciones democráticas, pues es una gravedad. De cualquier manera, el movimiento 68, ya para terminar, fue un cambio radical en la cultura política y un inicio en una transformación en el manejo de los medios de comunicación. Volvemos al tema de los manejos de los medios de comunicación, que desde luego son distintos los que hoy ustedes viven de los que vivimos en aquel entonces nosotros. Los medios estaban totalmente controlados. Cuando digo totalmente controlados es que nadie podía decir nada que el gobierno no estuviera de acuerdo. Ahora vemos a Jacobo Zabludowski como si fuera hasta crítico, ¿verdad? Aparece como un crítico del gobierno y entonces era el mayor apoyador del gobierno de Díaz Ordaz. Bueno, pues eso es básicamente lo que les quería comunicar.